Hola Creatilover, bienvenido al fascinante mundo del arte fluido, también conocido como acrílico fluido o pudding. En este video te contaré cuáles son los 11 errores más comunes que se cometen al practicar esta técnica de pintura. Estoy segura que conocer estos errores te ayudarán a evitarlo en tus próximas creaciones. Si quieres saber de un error común de alguna de las técnicas de vertido en específico, en este canal encontrarás videos tutoriales del paso a paso y los errores comunes de cada una de ellas. Y si hay alguna técnica de vertido que me falta, déjamelo en los comentarios y te haré el video. Ahora sí, comenzamos. Error número 1. No conocer las características de tus materiales. Eso hará que tengas una mala elección de materiales. Pueden estos afectar la calidad de la durabilidad de tu obra. Por ejemplo, si no sabes cuál es su opacidad, transparencia, consistencia, tiempo de secado, entre otras características más. Error número 2. No preparar o revisar adecuadamente el lienzo o el material donde vayas a vertir. Por ejemplo, que no esté totalmente tenso el lienzo, que esté desnivelado o que no esté limpio de polvo y grasa. Esto te puede llevar a una mala adhesión de la pintura y a tener problemas en el proceso de secado. La inestabilidad puede provocar deformaciones de la obra, afectar su apariencia y hasta la pérdida de tu trabajo. Error número 3. No conocer las características del medium que estás usando. El medium es la sustancia que agregamos a nuestra pintura para modificar sus propiedades. Existen diferentes tipos de medium disponibles en el mercado, además de opciones caseras, y cada una de ellas te puedo asegurar que nos aporta diferentes características, como es la capacidad de modificar la consistencia de la pintura, retardar el secado, dar textura, dar transparencia, brillo u opacidad. También a mejorar la adherencia de la pintura y a la creación de efectos. Estas cualidades pueden influir significativamente en el resultado final de tu obra, así que elegir un medio de manera incorrecta puede afectar de diferentes maneras el tiempo de secado, la apariencia visual, la forma en la que la pintura fluye y se adhiera al soporte, además de su durabilidad. Es crucial entender y comprender la importancia de cada tipo de mediums para utilizarlo de manera efectiva. Error número 4. No preparar correctamente la pintura. Definitivamente, este es el error más recurrente y el dolor de cabeza de muchos. Sin lugar a dudas, la pintura es la pieza clave y más importante de esta técnica. Este error es de suma importancia y merece ser abordado con atención. Lo explicaré a detalle más adelante. Pero antes tengo que darte un mensaje a ti, Creatilover, que me estás viendo. Quiero decirte que eres parte fundamental de esta comunidad. Sería genial que me apoyaras para poder seguir creando videos. Puedes hacerlo de una manera muy fácil, viendo el video completo, dejándome un like, comentando y compartiendo mis videos en tus redes sociales. También puedes hacerlo con un super chat, super gracias, o convirtiéndote en miembro del canal. Necesito saber si mi trabajo y dedicación valen la pena para que yo pueda seguir creando videos. Después de esta pequeña pausa comercial, ahora sí, continuamos con el error número 5. No usar la consistencia correcta de pintura dependiendo de la técnica de vertido. Usar una pintura demasiado espesa puede no fluir correctamente y evitar que la célula se forme o crezca. Hará que se craquele en el proceso de secado, mientras que una pintura demasiado líquida afectará el control del flujo y provoca que las pinturas pierdan su intensidad de color, que los colores queden sucios y en el proceso de secado la pintura siga fluyendo y hará que los efectos y patrones creados se desvanezcan y hasta que se pierdan. Usamos aproximadamente 5 consistencias diferentes. Aunque la diferencia en la consistencia puede ser muy sutil,
te puedo asegurar que marca una gran diferencia en los resultados si usas la consistencia correcta para cada técnica de vertido. Próximamente te haré un video donde te hablaré qué consistencia de pintura necesitamos para las diferentes técnicas de vertido. Error número 6. Vertir más pintura de la necesaria sobre el lienzo. Te obligará a mover en exceso la pintura para eliminar el excedente y provocará diferentes situaciones. Puede ser que los efectos y patrones creados se deformen o los pierdas. También provocará una mezcla excesiva de los colores, dando lugar a una apariencia sucia. Un secado irregular, siendo esta de verdad una de las razones más comunes por los cuales los vertidos se agrietan en el proceso de secado. Es debido al exceso de pintura que queda sobre el lienzo. Esto aunado a una mala preparación de la pintura y el medium que estemos utilizando. Error número 7. Mover o extender demasiado la pintura. Este error puede afectar tanto a la distorsión de los patrones como a la pérdida de los efectos creados. Este proceso es esencial, ya que su función principal es distribuir la pintura de forma uniforme sobre la superficie. Alguna de las razones por la que puedes perder el control en este proceso es porque has vertido poca pintura y quieres extenderla para cubrir todo el lienzo, o por el contrario, has puesto demasiada pintura y necesitas eliminar el exceso. O simplemente también fue porque te excediste en su manipulación. Lo importante aquí es prestar atención y tener control sobre el flujo de la pintura, es decir, cómo y hacia dónde quieres moverla. También en la cantidad de pintura que viertes y el tiempo en la que la manipulas. Específicamente en este proceso, tener el control te ayudará a crear obras definidas y visualmente cautivadoras. Error número 8. El uso excesivo del aceite de dimeticona u otros aditivos. El exceso de aditivos nos crea problemas difíciles de resolver. Por ejemplo, que la pintura no se adhiera uniformemente al soporte. Esto afecta negativamente a la calidad, estética y durabilidad de tu obra. Es un error provocado por pensar que añadiendo más aditivo a la pintura lograremos más efectos. Y esto no es así. Se recomienda aplicar apenas 3 pequeñas gotas de aditivo a cada color de pintura. Te puedo asegurar que eso es suficiente para crear los efectos de células. Otro error muy común es añadir aditivo a la pintura base, es decir, a la pintura con la que vamos a fondear el lienzo. A esta pintura nunca deberíamos aplicarle ningún aditivo. El aditivo no permitiría que esa pintura se adhiera al lienzo. Cuida no abusar de los aditivos, ya que también te afectarán o dificultarán la aplicación de acabados posteriores, como por ejemplo la aplicación de barniz, de resina o cualquier otro material. Error número 9. No proteger tu obra. Este error expone la pieza a posibles daños que podrían ser irreparables. Sin una capa de protección adecuada, la obra está vulnerable a factores externos como son la humedad, la luz solar directa, el polvo y los roces accidentales. Estos elementos pueden afectar tanto la estética como el valor de tu obra a largo plazo. Error número 10. No tener en cuenta el ambiente y condiciones de trabajo. Es recomendable hacerlo en un lugar ventilado, pero ignorar el entorno y las condiciones ambientales al realizar proyectos de acrílico fluido pueden ocasionarte una variedad de problemas que afectan negativamente el resultado de tu obra. Por ejemplo, las condiciones de temperatura y de humedad. Esto tiene un impacto directo en los tiempos de secado. Una temperatura baja puede espesar tu pintura y alterar su fluidez, y en el proceso de secado formar imperfecciones en la superficie. Antes de comenzar cualquier proyecto de acrílico fluido, es importante que evalúes el entorno de trabajo y tomes las medidas para crear las condiciones óptimas. Antes de pasar al error número 11,
Vamos a retomar el error número 4. Prepárate para explorar este tema clave a detalle. Los errores que cometemos en la preparación de la pintura. Este error está formado por 3 grandes errores y tengo que tocarlos a detalle para que puedas solucionarlos. El primer error es creer que existe una fórmula exacta para mezclar la pintura, el medium y el agua, y esto no es así. Esta creencia ignora que cada marca de medium, pintura y pigmento de color pueden tener diferentes propiedades de viscosidad y densidad. Esto afecta la mezcla en consistencia y comportamiento de la pintura en el momento de vertirla. Por otra parte, no comprender que el acrílico fluido es una fusión de arte y química donde la suma de diversos elementos como son el medium, el agua, la pintura, el calor, el aire que entra a la pintura cuando la mezclamos o cuando la vertimos, puede ayudarte o afectarte no tener conciencia de todos estos elementos. Podrías usarlos y controlarlos a tu favor para crear efectos sorprendentes. Cuando analizas esta técnica desde un enfoque químico, podemos entender que cada cambio en la proporción de estos elementos genera resultados diferentes. Por ejemplo, al variar la cantidad de agua o medium o al agregar diferentes aditivos, usar algún tipo de herramienta para vertir o mover o arrastrar la pintura. También la manera en la que la vertimos influye en la creación de diferentes efectos, como la formación de células, patrones, hilos o floración, entre otros. Comprender la química que hay detrás del arte fluido es clave. Al experimentar y observar cómo se comportan los materiales, aprenderás que incluso pequeñas variaciones en los materiales o en cantidades pueden alterar drásticamente el resultado final. Este conocimiento te permite no solo apreciar la complejidad del arte fluido, sino también a manipularlo a tu favor. No tengas miedo de experimentar y descubrir nuevas fórmulas. Deja que la química del arte fluido te sorprenda y que tu creatividad fluya libremente, ya que cada modificación, por pequeña que sea, influye en el resultado. No concentrarte en la consistencia de la pintura. Así es, la consistencia de la pintura desempeña el papel fundamental en el arte fluido y determina los efectos que podemos crear en nuestras obras. Es la consistencia la que, aplicada a la técnica de vertido correcta, nos permite lograr diferentes resultados visuales. Por ejemplo, una consistencia densa nos proporciona estabilidad y control, lo que facilita la creación de efectos específicos como pueden ser vetas, patrones y formas más definidas y estructuradas. Por el contrario, una consistencia de pintura más ligera favorecerá la formación de células más grandes y te facilitará una distribución fluida y orgánica, pero tendrás menos control sobre la pintura. Antes de decirte el error número 11, me gustaría saber cuáles son tus historias y experiencias en el mundo de arte fluido. ¿A cuáles errores te has enfrentado y cómo los has superado? Házmelo saber en los comentarios. Tu participación es clave para enriquecer nuestra comunidad y aprender juntos. Espero tu respuesta. Continuamos con el error número 11. No disfrutar el proceso creativo se convierte en una barrera que limita tu creatividad, crecimiento y satisfacción. Te invito a descubrir el arte como un viaje lleno de aprendizaje y descubrimiento, donde cada proceso es una oportunidad de experimentar y disfrutar. Y seguramente se te presentarán desafíos, pero acógelos como parte de tu evolución para que tu práctica artística sea una fuente de alegría y enriquecimiento personal. Recuerda que el arte no solo es el resultado final, sino también la belleza y el placer que encontramos en el proceso creativo. Y hasta aquí los errores más comunes en el arte fluido, pero como siempre te digo, en cada error hay una lección valiosa, mientras que en cada acierto fortalecemos nuestra confianza. Te invito a abrazar los errores, de ellos obtendrás aprendizaje, crecimiento y mejora continua. Te invito a ver el siguiente video donde me verás explorando, experimentando y aprendiendo en cada vertido. Recuerda que el arte fluido es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad.